We're ready, bienvenido nuevamente a Apex Legends, mi nombre es Bonnie Ben. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Hoy vamos a continuar con la serie La mejor configuración de Apex Legends para control guía completa segunda parte. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que pases por mi canal y veas esta y otras series que te ayudarán a mejorar tu juego en Apex Legends. Ok, en esta segunda parte de esta guía de configuración vamos a estar hablando del controller o mando. Como siempre les digo, es importante que recuerdes que toda esta información son gustos personales y que siempre debes utilizar lo que realmente te funcione a ti como jugador. Dentro del botón layout o esquema de botones del mando hay varias opciones. El primero de ellos es el que está por default y el que yo utilizo. Esta configuración por defecto solo se la recomiendo a los jugadores que tengan un control scope o un control con accesorios de los botones adicionales en la parte de atrás. La razón de esta recomendación con estos botones adicionales es que tener la configuración por defecto sin esos botones haría que pierdas un poco de tiempo a la hora de agacharte, deslizarte o hacer crouch spam, ya que estarías sacando el dedo del botón de la palanca de apuntar y esos segundos son muy importantes cuando estás en una pelea. Así que si no tienes un mando scope o esos botones adicionales, en mi opinión no tiene sentido usar la configuración por defecto. Bumper Jumper o saltarín es similar al esquema por defecto, así que mantente alejado de ese si no tienes los botones adicionales. El botón puncher o golpes con botón, sin duda alguna, es el mejor esquema de configuración para aquellos que no tienen un control scope con los botones adicionales o que no juegan al estilo claw, que en español sería el estilo garra. La razón por qué es el mejor esquema es porque no tendrías que sacar tus dedos del joystick de la mira y podrías agacharte, deslizarte o hacer spam o tiros de cadera mientras estás apuntando a tu enemigo. Si decides utilizar este estilo, que te repito es el mejor, no te frustres ni te desanimes si cuando lo estás utilizando al principio te confundes de botones. Recuerda que esto es todo muscle memory, o sea, músculo memoria, y poco a poco te vas a ir acostumbrando. El siguiente esquema es el Evolve o evolucionado. Esta configuración también es bastante popular, ya que el brinco o salto estaría en el botón L1 o LB si es control de Xbox, y la habilidad táctica en el X o la letra A en el Xbox. Esto sin duda es para aquellos jugadores que saltan bastante cuando están en una pelea, pero como siempre les digo, estas configuraciones son para gustos o estilos de juego. Yo por lo menos me siento bastante cómodo con el botón de saltar en el X y lo hago bastante rápido. Grenadier o granadero es como si fuera por defecto o bumper jumper, ya que si no tienes scope o juegas estilo garra no te va a ayudar mucho, ya que el botón de crouch o de agacharse está en el círculo, en el play o la letra B de Xbox. Ninja es un esquema bastante interesante, ya que el brinco está en el L1 y agacharse en el R1, pero yo realmente no me veo haciendo muchos de los movimientos importantes de una pelea con esta configuración, pero repito, se ve bastante interesante y si lo quieres utilizar lo puedes hacer. Customizar tus botones no creo que sea necesario, pero si tú como jugador te sientes cómodo, encuentras algo que te funcione, haz los cambios que sean necesarios, pero realmente ya hay bastantes esquemas que se pueden acomodar a cualquier estilo de juego. Bien, hablemos del stick layout. Esta configuración entiendo que no debe haber ninguna razón para cambiar la que está por defecto, porque realmente no daría ningún beneficio al menos que juegues con configuración invertida. Pero repito, esto no te hará mejor jugador, y la configuración default es la que has jugado toda la vida usando control de mando. Las demás opciones para mí son súper raras, pero si te gustan úsalas, pero repito, son bastante raras para jugar. El Interact Reload Button o botón de usar y recargar, yo lo utilizo en Tap to Use o Reload porque me gusta solo dar un toque cuando interactúo con las cosas y no tener que presionar varios segundos para recargar el arma o cambiarla, pero esto soy yo y cada cual tiene gustos personales. Crouch Button o botón para agacharse. Existen muchos creadores de contenido que recomiendan tenerlo en hold, o sea, mantenerlo presionado, ya que esto te ayuda a hacer el pony hop y quizás un poco cuando estás spameando en una pelea, pero a mí me funciona o prefiero tenerlo en toggle o alternar. Se me hace más fácil a la hora de agacharme para cubrirme y levantarme cuando lo deseo, al igual que el crouch spam. Solo son preferencias y me funciona y hago el bunny hop sin problemas. Aim button o botón para apuntar. Este lo tengo en hold porque lo puedo soltar cuando quiero cambiar entre apuntar mientras disparo o disparar de cadera. Siento que tiene más beneficios de esta forma, ya que el juego de Apex es uno bastante rápido y es mejor soltar el botón que presionarlo cada vez que quiero apuntar o no.
Survival Slot Button o botón de espacio de supervivencia. Esta configuración, si está encendida, podrás utilizar el Mobile Respawn Beacon para traer de vuelta a algún compañero del squad o la burbuja que te protege del anillo mientras te vas curando. Esto es lo que antes era inspeccionar el arma, o sea, si quieres inspeccionar el arma para verte cool mientras juegas, lo mantienes apagado, pero si quieres utilizar los nuevos accesorios en el espacio de supervivencia de manera rápida, entonces lo mantienes encendido. Botón Dexon o zona muerta de gatillo. Esto determina cuánta sensibilidad van a tener los botones L1 y L2. Mientras más baja esté la configuración, más rápido o sensible va a ser el gatillo. Yo lo tengo configurado y lo prefiero por defecto, pero puedes intentar las otras configuraciones y ver cuál prefieres. El cursor del menú también es preferencia personal. Si sientes que no eres muy rápido a la hora de lootear o cambiar un escudo, te recomiendo que lo pongas un poco más alto de lo que lo tengo yo. Pero si tu interés es intercambiar un escudo rápido de una caja, te recomiendo que lo subas un poco más de lo que yo lo tengo. Ok, hablemos del Look Sensitivity o sensibilidad al mirar y el Look Sensitivity al apuntar con la mira. Yo utilizo 5 y 4, pero la más utilizada por los pro es 6 y 4. En la sensibilidad de apuntar con mira, la gran mayoría de los jugadores pro no la suben más de 4 si juegan con control de mando. Esto no significa que haya jugadores que utilicen más alto que eso, pero por regla general, el número 4 es donde más certero vas a ser a la hora de disparar. Si sientes que es muy alta para ti y fallas demasiados tiros, puedes bajarla a 3, pero recuerda que entre más bajo tengas las sensibilidades, estarás más propenso a que te eliminen más rápido. Quizás con esa sensibilidad 3 puedas tener más puntería, pero tu movimiento de reacción va a ser más lento. O sea, una sensibilidad 4-3 no es mala opción, pero como este juego de Apex Legends es un juego de reacción rápida, tener una sensibilidad baja no es recomendable. Así que si tienes la oportunidad de subirla, no lo dudes. Esto sí, no es recomendable que estés constantemente cambiando tu sensibilidad, porque esto va a afectar tu juego y no vas a mejorar rápido. Pero Optic Setting o ajustes por nivel de zoom, yo lo dejo todo por defecto, pero como esta área es por preferencia, te recomiendo que cambies del 2X Optic en adelante hasta que encuentres con cuál te sientes más cómodo. Response Curve o curva de respuesta. Aquí hay varias opciones. Classic, que es la que yo utilizo y prefiero. Steady o firme, que es un equilibrio entre control preciso y puntería rápida. Fine Aim o puntería precisa. Esto ayuda a hacer ajustes en la puntería, pero si juegas con control de mando y no con un mouse y teclado, no vale la pena, porque es bastante difícil que con un control puedas hacer estos ajustes. High Velocity o alta velocidad, esto es para aquellos que quieren una respuesta rápida y tienen un control bastante firme. Y por último, lineal. Se las recomiendo si quieres tener un parecido a los que juegan con teclado y mouse, ya que te ayuda a hacer movimientos limpios y quizás cosas cool o flashy, haciendo wall jump y atacando, ya que te da una sensación de que estás más en control de lo que estás haciendo. Loop Deck Zone o fijar zona muerta, yo lo tengo configurado en Small. Esta configuración por lo regular se cambia si se siente que el joystick sin tocarlo se comienza a mover solo. Si lo pones en Small, esto por lo regular ayuda a que esto no pase. Otra cosa, subir el Deck Zone afecta negativamente tu aim y hace que sea más difícil apuntar o perseguir al enemigo mientras apuntas. Movement Deck Zone o zona muerta de movimiento. Si tu jugador se mueve hacia el frente sin tocar el control de mando, tienes problemas, pero si no lo hace, te recomiendo que lo dejes en Small porque tu control está bien. Invert Look o vista invertida. No hay mucho que decir en esta, realmente me cuesta creer que alguien juegue este tipo de juegos de esa manera, pero cada cual con su gusto y sus preferencias. Vibración lo tengo apagado, no me gusta sentir que el control vibra mientras disparo o recibo daño. Y el Advanced Loop Control lo estaré hablando en otro video próximamente, así que hasta aquí esta segunda parte de la mejor configuración de Apex Legends para control guía completa. En los próximos videos estaré hablando de la configuración de video y de audio. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, comentar, compartir, pero sobre todo darle a la campanita para que seas parte de este grupo que va creciendo poco a poco y que al igual que yo solo buscamos mejorar nuestro juego en Apex Legends. Nos vemos en la próxima. Yeah baby, let's go.